Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Brigana de Barrino Chambi, su presentador. Y bueno, esta es una presentación de la materia de medicina legal. Vamos a hacer la presentación de un caso clínico y posteriormente a ello vamos a hablar un poquito de lo que se debería o de lo que pasó en el caso clínico. Primeramente vamos a hacer una presentación del caso clínico. Esta es de la revista Cirujano General, el volumen 32, número 2, la página 105 a 109. Este artículo ha sido presentado entre abril y junio del 2017. El título como tal del artículo es Lesión de arteria carótida común izquierda por proyectil de arma de fuego. Es una presentación de un caso y revisión de la literatura sobre proyectiles de arma de fuego. El autor como tal es Mauro Soto Granados y es una revista mexicana. Sí, ahora pasando al otro, vamos a hablar de lo que son las lesiones de vasos cervicales. Se va a presentar una lesión de vasos cervicales en un 25% de los traumatismos de cabeza y cuello. Básicamente en este contexto las lesiones de la arteria carótida común son infrecuentes, por así decirlo, que llegan a constituir entre 3 al 10%, siendo las lesiones penetrantes las más comunes, que se llevan un 90% como tal. Pese a los avances alcanzados en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de la arteria carótida común, su mortalidad sigue siendo elevada, entre un rango de 10 a 30%. Uno a 3 de cada 10 personas pueden llegar a tener una probabilidad de muerte, básicamente. Y la incidencia de déficit neurológico permanece aproximadamente en un 40%. Ahora, vamos a hablar de la clasificación de Ron y Christensen. Para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de la arteria carótida se clasifican en tres zonas anatómicas directamente. La lesión o la zona 1 son lesiones de la clavícula y el cartílago cricoides. La zona 2 o la zona anatómica 2 llegaría a ser lesiones entre el cricoides y el ángulo de la mandíbula, como podemos observar en la imagen. Y la lesión de la zona 3 sería lesiones por arriba del ángulo de la mandíbula como tal, como podemos observar en la imagen. Los proyectiles, bueno, vamos a hablar de los proyectiles de alta velocidad primeramente. Pueden llegar a lesionar los vasos por tres diferentes mecanismos. Una lesión directa, una por onda expansiva directamente y otro por la generación de proyectiles secundarios, ya sea óseos o de la misma arma como tal, del mismo proyectil como tal, que puede llegar a fragmentarse y llegar a generar daño a nivel de los vasos. Y en cuanto a esto también tenemos la otra parte, los proyectiles de baja velocidad generalmente producen daño confinado al trayecto de los mismos. Entre sus características tenemos que tienen una velocidad por debajo de lo que son 330 metros por segundo, no conforman cavidades mayores a su calibre y la mayoría son eh, automáticas o semiautomáticas. Entre estas también puede llegar a estar lo que es el revólver. Ahora, vamos a presentar lo que es el caso clínico. El título del caso clínico es lesión de arteria carótida común izquierda por proyectil de arma de fuego. Empezando con el caso clínico, tenemos a paciente de sexo masculino de 25 años de edad, que en una riña como tal o una pelea sufre herida por proyectil de arma de fuego, el, el cual va a llegar a ser una pistola de calibre 38 milímetros. Es un arma de fuego de baja velocidad, está considerado así. Acá en la imagen podemos ver la entrada del proyectil. Es en la cara lateral izquierda del cuello. Ingresa al Hospital Militar Regional de Chilpancingo, que es en México, aproximadamente 20 minutos después de haber sufrido la lesión. Ya entra con signos de estado de choque grado 3, una dificultad respiratoria y hematomas en expansión en la cara lateral del cuello.
Posteriormente a esto se inicia manejo conforme a los lineamientos de lo que es la ATLS en cuanto a armas de fuego. Se le tomó una radiografía de cuello que nos mostró el desplazamiento de la tráquea por el mismo hematoma que se estaba produciendo a ese nivel. Como se puede ver, va a haber un desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho justamente por todo el acúmulo que está llegando a generarse. Se trasladó al quirófano, se preparó lo que es el área de cuello y el tórax, se inició la exploración del cuello con una incisión oblicua sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo izquierdo, drenándose el hematoma directamente. Se encontró sección transversal del 80% de lo que es la vena yugular interna, la cual hicieron una ligadura directamente y fue ligada. Asimismo se detectó lesión transversal de aproximadamente 40% de la arteria carótida común en su porción proximal, por lo que para lograr el control proximal de la hemorragia fue necesario extender la incisión quirúrgica y primaria que se hizo y se realizó una esternotomía media, si no me equivoco, una esternotomía media, puesto que la lesión se ubica exactamente detrás de lo que es la cabeza de la clavícula. También se seccionó lo que es el tercio proximal de la clavícula para efectuar una adecuada exposición, como ya vamos a ver a continuación. Como podemos ver en esta imagen, fue posible separar satisfactoriamente justamente por esa exposición que se hizo como tal de la arteria carótida común mediante la desbridación de los bordes y sutura directa del vaso sin injertos. No se utilizó shunt intravascular. Ahora sobre lo que es la lesión, podemos ver acá directamente la arteria carótida común reparada, sin un injerto como tal. La vena yugular se trató mediante una ligadura. También se aprecia lo que es la disección de la clavícula para facilitar la exposición directamente de la arteria carótida común. Ahora, posteriormente a esto, la evolución posoperatoria del paciente transcurrió sin complicaciones como tal y no se presentó ningún déficit neurológico por lo que se puede llegar a observar en las imágenes y por lo que dice el caso clínico. El paciente fue egresado el séptimo día del posoperatorio una vez retirados los drenajes mediastinales y cervicales y fue dado de alta como tal. Esa sería parte de lo que es el caso clínico como tal. Ahora, en cuanto a mm, todo el caso clínico como tal por armas de fuego, podemos llegar a señalar que estas lesiones pueden llegar a ser bastante mortales, ya que necesitamos personal médico muy capacitado como para que pueda llegar a hacer lo que es la esternotomía y hacer una exposición adecuada sin llegar a generar complicaciones. Otro aspecto llegaría a ser la rapidez con la que se actúa. En este caso solo se tardó 20 minutos para llegar al centro hospitalario de segundo nivel. En otros casos puede llegar a ser muy tedioso llegar a un hospital y puede llegar a generar una mortalidad en el paciente como tal. La rapidez es un punto clave como tal en cuanto a estas lesiones por armas de fuego. Y eso sería en cuanto a mi análisis como tal. Deberíamos de llegar a generar personal médico capacitado y óptimo, al igual que tener la indumentaria instrumental y todo lo adecuado para poder llegar a solucionar este tipo de problemas, ya que su manejo es demasiado agudo, ya que puede llegar a tener demasiadas complicaciones como déficit neurológico y también puede llegar a generarse una, una mortalidad como tal del paciente. Sin más que decir, pues gracias y eso sería todo.